2013 en el serio. ¿Qué edad es? Teddy, pues un libro que toca varios temas, entre ellos primero el de tu nombre, ¿no? Pues, este problema que has tenido durante toda tu vida con el nombre, un nombre que pues, es de un tío piloto que muere en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí tienes que dar una serie de explicaciones a todo el mundo. Cuéntanos de cómo es transitar de tu nombre desde niño. Sí, bueno, es una explicación. Yo creo que casi todos los días que tengo contacto con alguien y que me pregunta cómo me llamo y le digo Teddy, siempre tengo que responder después a la pregunta: ¿y por qué te llamas así? ¿Te llamas Teddy? ¿Solo Teddy? Y entonces decidí que este libro de las explicaciones tenía que empezar con la primera de todas las explicaciones, que es la que tengo que dar muy seguido, que es la explicación acerca de mi nombre. Que yo ni siquiera, cuando le pregunté a mis papás por qué me llamaba así, me pareció muy poco clara la explicación. Pero como eran mis papás, bueno, me pareció bien atenerme a ella, obedecerla y seguir adelante. Pero muchas veces, como explico en ese primer texto o ese primer ensayo, he pensado en que era urgentísimo cambiar ese nombre y nunca lo hice, nunca lo he hecho. Entonces es un poco digamos, el libro empieza por ahí porque de algún modo nombre puede ser destino. Y el hecho de que toda conversación empiece con la explicación de tu nombre, que no le pasa a casi... Si te llamas Pablo, nadie te pregunta por qué te llamas Pablo. En cambio, si te llamas Teddy, todo el mundo te pregunta por qué te llamas Teddy. Entonces es el principio de este libro. También, de cierto modo, es, pues, como también lo dices en el libro, que tu papá quería siempre salirse de lo normal, siempre tener un toque de originalidad. Sí, mi papá era una especie como de anticonvencional, como principio constante. Todo había que ir en contra de las cosas más elementales, que, bueno, desde el nombre hasta los desayunos, hasta la manera de sentarse en una casa, todo tenía que ser distinto de como era convencionalmente. Entonces había que cumplir con reglas de la originalidad, que siempre son más tensas que las otras, que finalmente son convenciones y facilitan mucho la vida, ¿no? En otra parte del libro, el tiempo tiene mucho que ver, ¿no? Sí, siempre me sorprende darme cuenta de algo muy obvio, y es que estamos en el tiempo. Todo esto está ocurriendo en el tiempo, y eso siempre me asombra. Sé que es una perogrullada, pero a mí siempre me asombra de repente darme cuenta de que todo esto es tiempo. Entonces por eso me detengo a ver si puedo explicarlo, y solo lo puedo explicar en el tiempo y con el tiempo. Entonces eso me da vértigo, y a eso responde, digamos, el segundo de los ensayos, que es los ensayos sobre cómo pasa el tiempo en la conciencia y cómo pasa el tiempo afuera. El tiempo finalmente es una medida arbitraria que hemos hecho los seres humanos. Antes de que empezáramos a medirlo, no existe. Puede llegar este tiempo a no existir, a no medirse el tiempo. Yo creo que siempre lo estás midiendo, siempre está pasando, porque si estás, digamos, tú me acabas de hacer una pregunta y esa pregunta ya no está, ya pertenece al pasado. Fue una pregunta, yo ahorita te estoy respondiendo y yo creo que esto es un presente, pero cada vez que hablo, acabo de decir hablo, ese hablo ya pertenece al pasado. Entonces es muy extraña esa sensación de que todo lo que haces ya ocurrió, y es muy raro que lo que haces esté ocurriendo en el presente sin que se convierta inmediatamente en el pasado, y lo que te voy a decir es el futuro. Entonces esos tres tiempos ocurren en uno solo, o de veras ocurren en y por sí mismos, y ese es el sentido de ese segundo ensayo. Esto del amigo que me decía: lo que más me choca de hacer el amor es que dure mucho. Si dura mucho la experiencia, me empiezo a angustiar y me da mucho miedo el aburrimiento. Me da mucho miedo, no el aburrimiento, el tedio, que es como mucho más angustiante que el mero aburrimiento. Entonces él me decía: cuando es rápido, cuando ocurre un quickie, siento una enorme calidez por la persona. Cuando no es así, siento desapego, me da miedo. Entonces así empieza, es una noción del tiempo. Otro de los ensayos, la imaginación y el recuerdo, ¿no?
empiezas a imaginar, necesariamente te tienes que ir hacia los recuerdos. Y a veces los recuerdos también pueden ser base para imaginar otras cosas. Sí, ese también me doy cuenta ahora que cada vez que quiero imaginar recuerdo. Entonces lo que me pregunto es si eso está ocurriendo porque estoy empezando a olvidar, porque es como el principio del olvido. Entonces cada vez que trato de imaginar empiezo a recordar, porque igual los recuerdos que salen a flote se están muriendo, se están yendo. Entonces ese es el sentido de ese texto, de qué está pasando con los recuerdos. Si recordarlos significa que se van, que de algún modo se están mutilando, que cada vez que los recuerdas les estás quitando algo y por eso ya no hay imaginación, sino solo recuerdo. Y si eso es lo que va quedando, pues, ¿no? Porque finalmente el recuerdo cada vez que llega ya viene modificado, ¿no? Claro, quién sabe qué queda, lo que me pasó ayer, entre lo que de veras me pasó y lo que yo recuerdo hay ya diferencias, ¿no? Entonces eso, también en ese sentido, recordar la imaginación interviene en el recuerdo, porque lo convierte en una historia, en algo que uno se cuenta, ¿no? Y finalmente estos recuerdos muchos tienen que ver con la familia. Hay una frase que me gustó mucho del libro que dice, pues quizá no hay familias felices, pero sí días felices. Esto quiere decir que puedes tener una amarga experiencia con tu familia, pero hay recuerdos de días felices también. Sí, hay recuerdos de muchos días felices. Lo que digo es que siempre los recuerdas porque los rodean los infelices, ¿no? Y esos días, o insatisfactorios, ¿no? Los días, tantas cosas que no salen en la familia, ¿no? Desayunos, comidas, cenas, donde hay discusiones, donde la mamá se enoja o se siente, o uno de los hermanos se pelea. Eso pasa todos los días en todas las familias, yo creo. Pero recuerdas días perfectos. Esos días perfectos los recuerdas porque sueles estar en días imperfectos, ¿no? Entonces es maravilloso cuando de repente hay un día en que todo sale bien. Y son raros, ¿no? Cuando ya ves este libro de las explicaciones, ya lo ves encuadernado, editado, ya lo ves como una realidad, ¿qué otras explicaciones le puedes dar a esa emoción? Digamos, ya que lo veo así me doy cuenta de que podría dar más explicaciones a las explicaciones, digamos, podría haber como una segunda parte de las explicaciones. Podría explicar las explicaciones, o sea, ¿por qué expliqué esas cosas y no otras cosas, ¿no? Eso es lo que me surge, o igual algunas explicaciones quedaron ambiguas, igual unas son muy misteriosas, igual unas no valieron la pena, no sé, esas son preguntas que me hago ahora ya con el libro impreso. Ahora, bueno, ya después también cuando pasas o comentas esta lectora adolescente también, ¿no? Estos recuerdos ya se van juntando también con experiencias ya de vida, ¿no? Que finalmente ya cuando llegas también a cierta etapa de la vida, los recuerdos los tienes que explicar o les encuentras explicaciones a los recuerdos. Sí, digamos, el texto sobre las lecturas adolescentes fue un periodo muy curioso en mi vida, pero sobre todo muy curioso para los demás. O sea, mis amigas siempre me preguntaron qué te pasó. O sea, cuando te decidiste irte de todas partes, cuando decidiste encerrarte en un cuarto, ¿qué fue lo que te pasó? Entonces decidí explicar lo que me pasó, que fue una aventura muy curiosa con los libros, con el silencio, con la falta de espejos, porque dejé de mirarme en los espejos durante una larga temporada, y con una especie de invención de una identidad que no me pertenecía. Y eso fue lo que pasó. Finalmente, un libro como este, pues, si no completamente, pero con una gran carga autobiográfica. Y cuando recibes un premio por un libro como este, pues no sé si sea como un premio a tu vida o más bien a la forma en la que platicas tu vida. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que espero que a la forma, porque mi vida no merece ser premiada, eso te lo aseguro, no es una vida llena de grandes hazañas. Yo espero que sea la manera en que se cuenta una vida, ¿no? Teddy, pues te queremos agradecer mucho estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Gracias.